Sean todos bienvenidos nuevamente a esta serie llamada 40 puntos de fe, donde por medio de la reflexión y enseñanza, juntos nos acercaremos a la palabra de Dios. En esta ocasión, profundizaremos en el tema de la caída del hombre, que es uno de los pilares fundamentales de nuestra fe. Hoy abordaremos el séptimo punto doctrinal que sostiene nuestra convicción cristiana dentro de la Iglesia de Dios. Un tema que no solo explica el origen del pecado, sino que nos confronta a una verdad espiritual. Todos hemos sido afectados por aquel acto de desobediencia en el huerto del Edén, pero también todos hemos sido alcanzados por la promesa gloriosa de la redención en Cristo Jesús. La caída de Adán y Eva no es simplemente relato antiguo, es la raíz del quebranto humano, pero también el punto de partida del más grande plan de salvación. Por eso, al explorar este tema, no solo veremos las consecuencias del pecado, sino también la esperanza viva que nos ofrece el Evangelio. Comencemos esta enseñanza con corazones dispuestos y mentes abiertas a la verdad de Dios. La caída del hombre, narrada en Génesis capítulo 3, representa uno de los eventos más trascendentales en la historia espiritual de la humanidad. Este acontecimiento no solo explica el origen del pecado, sino que marca el inicio de una separación real entre Dios y el ser humano, creando la necesidad urgente de un plan divino de redención. El séptimo punto de fe de la Iglesia de Dios reconoce este evento como clave para entender por qué el mundo necesita de un Salvador. En Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, nos relata la consecuencia que tendría el hombre si desobedecía a Dios diciendo: "Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás". La caída del hombre tiene un significado teológico, el cual es y se describe como la desobediencia deliberada de Adán y Eva en el huerto del Edén, al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, en contra del mandato directo de Dios. Esta acción, aunque aparentemente simple, fue una rebelión contra la autoridad divina y una ruptura del pacto de obediencia que unía al hombre con su Creador. La teología cristiana entiende este evento como el origen del pecado en el mundo. A través de Adán, el pecado entró en la humanidad y con él la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. El pecado original no se refiere al acto cometido por Adán, sino a la corrupción moral y espiritual que heredamos todo como consecuencia de esa caída. Las consecuencias de la caída fueron múltiples y profundamente espirituales. Una de ellas, la separación de Dios. El hombre fue expulsado del Edén y perdió la comunión directa con Dios. Podemos corroborar esta narrativa en Génesis capítulo 3, versículo 23 al 24, donde nos dice: "Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida". También la consecuencia de la culpa y la vergüenza. Adán y Eva, al pecar, se dieron cuenta de su desnudez y se escondieron de la presencia divina. Veamos y leamos lo que la palabra de Dios nos relata en Génesis capítulo 3, versículo 7 al versículo 10. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios los llamó y les dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Otro punto también es la entrada de la muerte, tanto la muerte espiritual, que es la separación de Dios, como la muerte física comenzaron a operar en el mundo. La corrupción de la naturaleza humana. El pecado afectó la totalidad del ser humano, su voluntad, intelecto y emociones quedaron torcidas. La herencia universal del pecado. Todos los descendientes de Adán nacen con esta condición caída. Este quiebre no fue simplemente moral,
sino ontológico y relacional. Afectó la esencia del hombre y su relación con Dios, la creación y consigo mismo. A pesar de la gravedad de la caída, existe una esperanza, que es el plan de salvación de Dios. La Escritura nos muestra desde ese mismo momento el inicio del plan de redención de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos el primer anuncio profético del Evangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya, y tú la herirás en el calcañar. Esta promesa anticipa la victoria del Mesías, la simiente de la mujer, sobre Satanás y el poder del pecado. En Romanos capítulo 5, versículo 15, el apóstol Pablo contrasta la obra de Adán con la de Cristo. Porque si por la gracia de unos murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. El mensaje central es claro. Si bien el pecado entró por un hombre, la redención vino también por uno solo, Jesucristo, que resucitará lo que fue perdido y nos reconciliará con Dios por medio de su obediencia perfecta. Dentro de la doctrina de la Iglesia de Dios, este punto de fe no es simplemente un relato del pasado, sino una realidad espiritual presente. Reconocer la caída del hombre es fundamental para entender nuestra naturaleza pecaminosa y necesidad de regeneración. La justicia de Dios, que no se puede pasar por alto el pecado, la gracia y misericordia que se manifiestan en el plan de redención, la importancia del arrepentimiento y del nuevo nacimiento en Cristo. Sin la caída no habría la necesidad de un redentor, pero al entender nuestra condición caída, valoremos profundamente el sacrificio de Cristo y nos comprometamos a vivir en obediencia a Dios, no por obligación, sino por gratitud. Quiero concluir recordándoles, amigos y hermanos, que la caída del hombre no fue el fin, sino el comienzo del mayor acto de amor de Dios hacia la humanidad. Aunque el pecado nos separó, Cristo nos reconcilió. Esta verdad debe movernos no solo al conocimiento de la palabra, sino a una transformación espiritual diaria, viviendo en humildad, dependiendo en todo momento de nuestro Dios y de su Espíritu, con fidelidad al llamado de salvación. Así que como la transgresión de uno vino por la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos capítulo 5, versículo 18. Amigos y hermanos, me fue grato estar con ustedes por unos minutos hablando de la palabra de nuestro Dios. Me despido deseándoles que la paz de nuestro Señor Jesucristo y el amor de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Paz a vosotros.